Todos. El morbo, desde luego, es fundamental en esta vida, ¿no? La mañana no tiene nada que ver con la tarde, con la noche, de alguna manera. Las explicaciones a lo mejor son lo de menos, y agradezco de forma especial pues la asistencia de todos los que estáis aquí, como representantes de los medios informativos. Y por eso insisto, ¿no?, en la diferencia que existe en el morbo que puede llevar de la mañana a la noche. Parece como si la gente de alguna manera estuviese esperando que hubiese ocurrido algo grave, malo, nefasto para el Deportivo. O sea, hay gente que vive de eso, ¿no?, que vive de eso, por desgracia, y que los demás lo tenemos que, de alguna manera, decir en este momento, igual que agradeceros a vosotros la presencia para las preguntas que se puedan derivar de lo que está ocurriendo y de lo que es importante para nuestra ciudad, para Galicia, para el deportivismo de forma especial de todo el mundo y para lo que representamos, que mucha gente a lo mejor no sabe lo que representamos de verdad, pero representamos mucho, 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 mucho más de lo que mucha gente piensa, ¿no? Y por eso tiene una especial consideración lo que vayamos a decir en los próximos momentos, en los próximos días, porque nada en esta vida es definitivo, ni nada es trascendente hasta llegado el momento de la verdad, ¿no? Lo habíamos dicho siempre. El Deportivo, en este momento, el Consejo de Administración del Deportivo solo piensa en dos cosas: resolver de verdad el convenio del Deportivo y ascender. Esos son los dos objetivos que teníamos desde hace mucho tiempo y lo dijimos, muy por encima de las elecciones. Después ganarán unos, ganarán otros. Al final, el Deportivo es el Deportivo y es el deportivismo que es una valoración extraordinaria, yo creo, y vuelvo a insistir, seguramente la gente no sabe todavía lo que representa la marca Deportivo, no sabe lo que representa lo que ha ocurrido durante muchos años, y hoy a lo mejor tenemos una idea ya un poquito más clara de todo eso, ¿no? Por eso la insistencia en que solamente hay dos cosas importantes. Yo tenía un maestro, de verdad, o sea, un hermano marista, el hermano Benjamín, que decía que solamente una cosa era importante en la vida. Y yo siempre lo utilicé para decir, solamente hay una cosa importante en la vida, que es estar en el fútbol en primera división. Lo utilicé para eso, él lo tenía por otras connotaciones. Y hoy pienso que solamente hay dos cosas importantes en este momento para el Deportivo. Lo demás es meramente trascendente o intrascendente, no sabría decirlo en este momento, ¿no? Pero sí lo tengo claro en el sentido de que es necesario un buen convenio y es necesario un ascenso de categoría, ¿no? Creo que hemos hecho el mejor convenio de la historia del fútbol español. Me refiero a efectos de los créditos ordinarios. Queda todavía por cerrar los créditos extraordinarios, en este caso privilegiados, tanto de forma especial para Hacienda, creo que lo tenemos cerrado, pendiente de firma con los bancos, tanto el Banco Gallego como el Banco Nova Galicia Banco. Y eso es lo que de verdad nos va a llevar hacia el futuro. Es decir, no lo demás, que sean unos, otros, los que nos vamos, los que llegan, o los que puedan llegar, o los que podemos seguir. No, eso es lo de menos, ¿no? En realidad, lo único importante es el convenio, porque ese es el futuro del Deportivo, y el ascenso, porque deportivamente es lo que necesitamos y es lo que estamos pensando en ello. Y hay gente que se dedica a otras cosas, se dedica a hablar de la legalidad, de las situaciones, de no sé qué, que puede ser discutible, que el artículo no sé qué de la ley dice que no sé qué, no sé cuánto, y lo que dice otro artículo que va en contradicción y tal. Cuando decimos que es el mejor convenio para créditos ordinarios de España, créditos ordinarios y subordinados de España, eso sí que no es rebatible, no es rebatible. De clubes de fútbol, por lo menos, es decir, yo no conozco todos los convenios que se hayan podido hacer en España y tal.
Pero estamos hablando de un convenio que se ha cerrado con un 60% de votos favorable, un 20% de abstenciones, que lo vamos a reducir seguramente a no más de un 5%, un 7% o incluso menos, y un 20% en contra, que viene reflejado por el voto de la agencia tributaria, que tenía unos 5 millones y pico, más la Seguridad Social, que tiene muy poquito, y el Nacional de Montevideo. Y no sé si hay 1 o 2 casos más, pero bueno, de muy poquita incidencia económica, ¿no? Quiere decir que estamos hablando de que podemos llegar al 75, al 73, al 80% de voto favorable al convenio del Deportivo. Y eso es lo que lo hace verdaderamente mejor, en el sentido de que los acreedores no son tontos. Y cuando votan precisamente el crédito que le ofrece el Deportivo, en ese sentido el convenio que le ofrece el Deportivo, y no se incluyen precisamente en un convenio como el que podían ofrecer, en este caso Hacienda, a 10 años en el pago de los ordinarios, es porque se da cuenta que son inviables esos acuerdos. Esa situación es la que nos produce una situación, no sé, muy cariñosa, muy favorable, muy amistosa y de alguna forma que por encima de todo le tenemos que agradecer a todos los acreedores que hayan tenido esa confianza en nosotros. Es decir, es la gente a la que le debemos nosotros el dinero. Y nosotros desde el primer día, lo primero que planteamos siempre, y los que hayan seguido este planteamiento desde el primer día lo saben perfectamente, era devolverle todo el dinero. Ni siquiera queríamos el 33% de baja, sino simplemente que eso sí nos diesen 20 años para poder hacer frente a las obligaciones. Y eso lo sabrá todo el mundo. Y el que diga lo contrario miente. Porque nosotros entendíamos que ese dinero que debíamos teníamos que tener facilidades para devolverlo, pero lo teníamos que devolver porque lo debíamos. Se llegó a este acuerdo, bueno, que es más favorable todavía para el Deportivo de lo que nosotros podíamos imaginarnos en aquel momento, y que también es favorable para los acreedores porque precisamente por eso lo han elegido. Si ellos, efectivamente, no hay ninguno que como acreedor sea tonto, si se adhiere al convenio del Deportivo a 17 años y 17 años posteriores para los créditos subordinados, es decir, que yo el primero, y ellos también, y el que y Hacienda también, ¿no?, en una cantidad de más de 30 y tantos millones de euros, tiene que esperar 17 años para empezar a cobrar la primera peseta. Y eso todos tenemos que entender que es una situación que es favorable para el deportivismo, pero que al mismo tiempo hace fiable y hace posible el devolverle esa cantidad de dinero. Ante esa situación, creo que insisto, que le tenemos que dar en primer lugar no sé, el agradecimiento unánime de todo el deportivismo a los acreedores que han confiado en nosotros, que confían en nosotros, y que van a ser más en el paso de unos días. Es decir, yo calculo que vamos a estar cerca del 75, el 80% o el 73% de lo que es la adhesión al convenio que plantea el Deportivo en los próximos días. No tiene una incidencia especial en ese tema, pero sí es importante desde el punto de vista anímico para todos los demás el saber que estamos en el buen camino. Tenemos también que agradecerle en ese sentido tanto a los candidatos Cascallar y Conchado, que hoy lo defendía también en la audiencia provincial, el hecho de que hayan, bueno, pues apoyado este convenio. Desconocemos en realidad, bueno, que inicialmente parece que estaba más favorable al acuerdo con el convenio que planteaba Hacienda el señor Fernández, ¿no?, que por cierto no sabemos qué es de él. O sea, nos gustaría saber qué opina sobre el convenio del Deportivo, ¿no?, del Deportivo, que ha salido adelante y que hasta este momento nadie ha dicho de su candidatura nada,
Y eso es complicado, es peligroso y yo creo que, bueno, por lo menos hay que posicionarse. Si efectivamente cree que la solución del Deportivo era firmar con Hacienda, que lo sepa todo el mundo también, porque es importante, porque no vaya a ser que eso supusiese, eso sí que podría suponer la desaparición del Deportivo inmediata, no como decía incluso alguno de los otros candidatos que defendieron el proyecto, a 3 años, no, es al año siguiente, el año que viene, que no sabemos si por desgracia podemos estar en segunda división, y estoy convencido que no, pero porque ese es el camino que tenemos que buscar del ascenso a primera división. Pero si estamos en segunda división, que me explique alguien cómo se pueden pagar 9.700.000 euros a todos los acreedores del Deportivo, porque prácticamente es o va a ser un altísimo tanto por ciento del presupuesto en la segunda división. Si estamos en primera división, las condiciones efectivamente son distintas, pero es que el Deportivo lo que ofrece para todos, en este caso, es el 20% de los ingresos. Pero hay que tener en cuenta que el convenio de este año lo que ha supuesto es que hasta el año 2017 el Deportivo no le va a tener que pagar absolutamente nada a ninguno de los créditos ordinarios o subordinados. Es decir, va a tener el candidato que gane las elecciones, va a tener 2 años de carencia absoluta para el pago de créditos ordinarios y subordinados. Y en la misma línea, aunque no está firmado, va precisamente los créditos que tenemos que abonar a los bancos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que eso nos posibilita un marco nuevo con Hacienda para buscar soluciones que somos los primeros que las queremos encontrar. Es decir, cuando la gente dice, en primer lugar, y miente de forma rabiosa, en el sentido de que nosotros no nos hemos reunido con Hacienda, eso es mentira. Nosotros nos hemos reunido con Hacienda en muchas ocasiones, en numerosas ocasiones. Lo que pasa es que cuando no hay campo para seguir discutiendo, pues ¿qué le vamos a hacer? No podemos reunirnos. Ahora mismo estamos pendientes de que desde hace, no sé, cuando entró la nueva delegada provincial o delegada regional de Hacienda, nosotros hemos pedido una reunión y esa reunión de momento no se nos ha concedido. Pero estamos totalmente abiertos a llegar al acuerdo con Hacienda que se puede llegar con el Deportivo. Y lo que estamos defendiendo siempre es precisamente la defensa de los intereses del Deportivo. No estamos defendiendo intereses ni del señor Marcos, ni del señor Rebollo, ni del señor Dopico, ni del señor Lendoiro, o César Lendoiro. No estamos defendiendo eso. La gente no entiende nada sobre ese particular, porque la verdad es complicado. Pero estamos defendiendo los intereses del Deportivo de La Coruña. Y si por los intereses del Deportivo de La Coruña tenemos que luchar, tenemos que defender y tenemos que pelearnos, efectivamente lo vamos a hacer. Lo hemos hecho siempre y lo seguiremos haciendo en este momento. Sobre este particular, yo creo que no tenemos así, o sea, me refiero con respecto a lo que representa el convenio en este momento. Creo que en los próximos días podemos dar incluso datos mucho más cercanos a ese que hablábamos, ese 75, 70, 73% de apoyo al convenio del Deportivo, que viene a representar que si entre la Seguridad Social y Hacienda pues alcanzan los 6 millones, es un 20% aproximadamente o cerca del 20%, y ese 20% efectivamente sabemos que no lo vamos a conseguir. Pero bueno, estamos abiertos a cualquier pregunta que sobre este particular del convenio se nos quiera hacer. Después hablaremos a lo mejor de algunos otros puntos ya de actualidad y desde el punto de vista también de las cuentas que ha presentado la Administración concursal, aunque ese tema lo vamos a dejar también, hagamos alguna puntualización, pero lo vamos a dejar para la semana que viene. A la salida de la Junta de esta mañana, uno de los administradores, Francisco Prada, dejó claro que Hacienda había dicho que su postura era inflexible, que no iba a negociar absolutamente nada que no fuera su propuesta de convenio. ¿Cree que es un ataque directamente a usted como presidente, al Depor como institución,
que si llega otro presidente tendrá una postura más flexible, porque da la sensación de que Hacienda no está dispuesta a sentarse en ninguna mesa con el club, vamos, en este momento. Bueno, yo no tengo datos sobre ese particular y no puedo valorar las declaraciones que, por cierto, no me merecen mucho crédito, ¿no?, del señor Prada, porque ya sabemos las que ha hecho. O sea, las declaraciones de antes de ayer en La Voz de Galicia del señor Prada es como para echar a temblar, correr, meterte debajo de la mesa, decir si buena, si buena, si buena. Y el Consejo de Administración de este Deportivo de La Coruña, comandado por Augusto César Lendoiro, pero con Pachi do Pico, con Felipe Marcos, con Suso Rebollo, nunca ha aceptado de nadie, FIFA, UEFA, no nos metamos a lo mejor en límites ya cercanos, o no sé, en España, a nivel deportivo, ni a nivel político, ni a nivel administrativo. Nunca hemos admitido eso. Hemos trabajado precisamente por ser libres y queremos que el Deportivo siga siendo libre. Y ojo, que o mucho me equivoco, o el Deportivo, según como pintan las cosas, que ya no sé cómo pintan porque no se habla, no va a ser libre. Y si no va a ser libre, el primero que va a levantar la voz voy a ser yo. Porque el Deportivo, por encima de todo, no puede admitir ni lo que diga La Voz de Galicia, ni lo que digan los políticos, ni lo que diga absolutamente nadie. El Deportivo tiene que ser libre, porque el Deportivo representa un sentimiento especial, no solamente de La Coruña y de la provincia y de Galicia, sino representa muchas cosas de muchos ciudadanos de España y de todo el mundo. Y eso lo tenemos que defender por encima de todo. Y estoy notando, precisamente por no decir nada, gente que tendría que decir cosas importantes en este momento. Estoy a favor, estoy en contra, estoy en esta situación determinada. Es decir, aquí, este no es un juego callado ya. Ya se entró en la fase de elecciones, ya se entró en la fase de decir las cosas. Y si alguien tiene dudas de que el Deportivo es inviable, que se retire. El primero que da la cara en ese campo soy yo. Y estoy seguro que también los compañeros que me siguen y que me ayudan y que han colaborado todo el tiempo conmigo. Que nadie diga lo contrario, que no empiecen a buscar soluciones. Si alguien duda de que el Deportivo no es viable, que lo deje, pero que no haga más daño ya. Porque el Deportivo es totalmente viable, pero infinitamente viable, y volver un poco a recuperar, no voy a decir exactamente el ser campeón de Liga o el ser campeón de Copa, pero estar en las posiciones de media tabla para arriba, sí que a partir de este momento es viable por el convenio que se ha firmado hoy, que se ha aceptado hoy. Y si alguien dice lo contrario, que después no venga diciendo... No, es que esta situación era irrecuperable, no vale usted para esto. Nosotros estamos convencidos de que el Deportivo puede recuperar la situación, ya digo, no de privilegio que tuvo en su momento, porque eso verdaderamente es muy difícil, por no decir imposible, salvo que exista una aportación económica extra muy elevada y que en este momento no podemos garantizar. Pero el Deportivo que podemos garantizar en este momento es un Deportivo de lo mejorcito que puede estar luchando, pues como puede estar en este momento la Real Sociedad, o como puede estar luchando Villarreal, después de todos los apoyos económicos que ha tenido también de su comunidad, que hay que tenerlo en cuenta, igual que ha tenido la Real Sociedad en su momento por algunas circunstancias derivadas de los impuestos en el País Vasco, como todo el mundo ha tenido y nosotros no hemos tenido nunca. Nunca lo hemos tenido. Y eso es lo que le podemos transmitir a todo el mundo. Si alguien tiene dudas, que se retire. Que se retire. Si tiene miedo, si tiene dificultades, de decir, no, claro, es que esta situación ahora viene Hacienda, ¡ay, qué miedo que viene Hacienda! Y tal. Vamos a ver, ¿qué situación está el Valladolid? ¿Qué situación está el Rayo Vallecano? ¿Qué situación está el Murcia? ¿Qué situación está
infinidad de equipos en España. ¿Qué pasa? ¿Que con nosotros van a actuar de forma distinta y nos vamos a meter debajo de la mesa? No. Si alguien piensa eso, que se retire. Si piensa eso, por unas razones o por otras, que habrá que empezar también a estudiar. Pero, de todas formas, que sepan siempre que el grupo que nosotros comandamos, Felipe Marcos, Suso Rebollo, en este caso Beci, y yo estamos ahí, estamos ahí. Nosotros no nos escapamos. Nosotros sabemos que eso es perfectamente viable, pero perfectamente viable y mucho más favorable que lo que ha sido durante todos estos últimos años. Porque sabemos las dificultades que hemos pasado en los últimos años. Presidente, el temor de que los acreedores hayan optado por el convenio que presentaba el Deportivo en lugar del de Hacienda, el temor de que Hacienda pueda retomar los embargos, ¿existe para el actual Consejo? Vamos a ver, los créditos privilegiados, tanto de Hacienda como cualquier crédito privilegiado, te permite, llegado un momento, el poder actuar en esa línea. Nosotros solamente pedimos a Hacienda que sea reflexiva en esos temas y nosotros somos humildes en esa situación. Es decir, nosotros queremos llegar a un acuerdo con Hacienda. Tiene todas las garantías Hacienda a través de los derechos de televisión para cobrar seguro lo que se le debe. Lo que tiene que tener es calma para cobrar. Y para eso también están pactados, teóricamente por parte de ellos, unos intereses. Esa es la única solución que hay. Y la tiene que haber, en buena lógica, pero no solamente para el Deportivo, tiene que haberla para el Deportivo, para cualquier club de fútbol, para cualquier empresa, porque al final, que no nos olvidemos, que lo que deja de cobrar Hacienda, lo tenemos que pagar el resto también de los españoles. Es decir, que en esta situación, la garantía que tiene Hacienda es la que le puede dar el Deportivo de defender esa deuda con los derechos de televisión. ¿Por qué? Porque los bancos le van a quedar muy poquito sobre ese particular. Y ellos saben que eso es factible. Y lo único que tenemos es que ser sensatos y sentarnos y reflexionar y tratar entre todos de llegar al acuerdo que verdaderamente podemos llegar. Si pudiésemos pagarle más a Hacienda, le pagaríamos. Pero ¿cómo le vamos a pagar en segunda división a Hacienda 9, 8 o 10 millones de euros si prácticamente es el total del presupuesto del club en ese año? Es decir, hay que ser realista, hay que ser... Y el planteamiento que lo hace el Deportivo es decir, mire, yo le puedo pagar el 20%, que el 20%, curiosamente, no es idea del Deportivo, es una copia que el Deportivo hizo de una propuesta de la administración concursal, concretamente del señor Prada y del señor Julio Fernández Maestre, pero de forma especial del señor Prada, fue la propuesta del 20% de los ingresos, porque entendían que... Y ya tan pronto lo dijo, yo le dije, me parece perfecto, porque eso es... saber que el 20% de tus ingresos los tienes ya gastados, digamos, en un ámbito familiar, en el alquiler de la casa, en la hipoteca, en la fórmula que tienes por los problemas que puedas tener ya de gastos anticipados. El 20%. Lo que no puede quedar eso es a que sea lo mismo en primera que en segunda división, una cantidad fija. El año que viene habría que pagar 10 millones de euros por el convenio de Hacienda, al año siguiente otros 10, después 13, después otros 13, después 15, después 17. Oiga, ¿de dónde voy a sacar ese dinero? Y eso es lo que no puede ser, es lo que tiene que entender cualquier persona mínimamente, es que esos datos no se pueden cumplir. Y si no lo podemos cumplir, ¿qué es lo que le está ocurriendo al Racing de Santander? El Racing de Santander no es un problema de otro tipo, es un problema de que no ha podido cumplir con los objetivos que le marcaron, me parece recordar que a 5 o 6 años. Y aceptó ese por salir del problema. Y yo no quiero salir del problema mal, porque yo lo que no quiero es al que venga dejarle una situación que sea verdaderamente negativa y que no pueda cumplir. Yo le tengo que dejar una situación cómoda, clara, mucho más quizá de la que yo he tenido.
Y eso es lo que yo tengo que transmitirle, a pesar de que haya mucho sinvergüenza por ahí diciendo cosas que no se aceptan de ninguna manera, ¿no? Pero bueno, eso es lo que le queda y se lo demostraremos en algún momento y a lo mejor en algún momento en el juzgado. No, lo que demostraremos en el juzgado muchas veces las cosas que se están diciendo ahora, que las estamos dejando pasar y que llegado el momento de decir, bueno, ahora es el momento de decir, señores, lo que dicen ustedes ahí, pum, es totalmente falso, y ahora vendrán sus responsabilidades. Bueno, de lo que se escribe a veces, digamos en La Voz de Galicia, y que nadie se entere. Hacienda no quiera negociar esa deuda privilegiada, ¿cree que no quiere negociar con Augusto César Lendoiro o no quiere negociar con el Deportivo de La Coruña? Yo no estoy de acuerdo en que Hacienda no quiera negociar esa deuda con el Deportivo de La Coruña y, por supuesto, en este momento con Augusto César Lendoiro. Pero bueno, también es cierto que hemos solicitado una entrevista hace 8 o 10 días en una situación pues un poco límite como es esta, y no hemos tenido la comunicación de decir, bueno, pues vengan ustedes, hablamos y a ver de qué forma nos podemos encontrar y entender, ¿no? Yo estoy convencido de que no debe de ser, bueno, sería terrible que Hacienda tuviese ese planteamiento, ya no solamente con Augusto César Lendoiro, sino con el Deportivo, porque lo que hablamos antes, ¿por qué no va a tenerlo con los demás equipos, con las demás empresas, con las demás situaciones que hay? Porque aquí hay una garantía real, seria, firme, porque si hay algo que va a subir en el fútbol, a pesar de lo que la gente hable y diga, no sé qué, son los derechos de televisión. Es lo único que va a subir en el fútbol. Van a bajar los derechos de publicidad estática, van a bajar los derechos de todo lo que representen otros y lo que va a subir van a ser exclusivamente los derechos de televisión, los derechos, las taquillas, todo eso va a bajar. O sea, en buena lógica, eso tiende a bajar. Pero lo que tiende a subir son precisamente los derechos de televisión. En muchas ruedas de prensa que ha dado usted, se quejaba de que lo que dice Hacienda es palabra de Dios, que no estaban de acuerdo muchas veces con las cifras que exponía. Ahora acabo de mencionarlo del punto de encuentro, pero a mí no me acaba de cuadrar el círculo porque daba la sensación que usted nos había dicho que no aceptaba en principio las cuentas de Hacienda o entendía llamar aquello de que decía Hacienda que es palabra de Dios y que no estaba de acuerdo con esas cifras. Claro que no, y sigo sin estar de acuerdo. Mire, vamos a decir, le voy a poner un ejemplo, y a ver si lo entiende. Qué sencillito. Nosotros tuvimos un problema con Hacienda de un IVA que era por un traspaso de un jugador al extranjero. Ese defecto de pago se traducía en 60 euros. ¿Sabe cuánto tuvimos que pagar de impuesto, de sanción? 4 millones de euros. 4 millones de euros. Y como comprenderá, no estamos de acuerdo con eso. ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque interpretaron que el IVA soportado, no sé qué, era simplemente un traspaso al extranjero que no teníamos que pagar absolutamente nada. Y por 60 euros hemos tenido que pagar, tenemos ahora mismo ahí una deuda de 4 millones de euros. Claro, como comprenderá, eso yo no lo puedo aceptar. Pero yo no solamente es que no puedo aceptar eso, no sé a dónde fue el dinero que nosotros le hemos ganado, muchas actas importantes en el Supremo, le hemos ganado a Hacienda. No sabemos a dónde ha ido. No es que discutamos si estuvo bien, mal o regular. Pues mire, pero de entrada quiero saber a dónde se dedicó ese dinero, porque a lo mejor se dedicó a intereses cuando se tendría que dedicar al principal, y si se dedica al principal no genera intereses. O sea, esas son las cosas que la gente no entiende. Pero creo que con el ejemplo de lo de los 60 euros queda todo planchado. Y si no, que le pregunten al señor Picatoste. El señor Picatoste, inspector de Hacienda y creo que deportivista, que le pregunte si eso es cierto, el efecto sobre el objeto pasivo del IVA, un traspaso a Inglaterra.
que no teníamos que pagar nada, era simplemente una cantidad que había que matar, un ingreso, un gasto, cero. Pues sobre 50, 10, 60 euros tenemos que pagar 4 millones. Están ahí, y ahí figuran. Y le voy a poner otro ejemplo, para que vea cómo son las cosas, que dentro de la semana que viene lo hablaremos con profundidad. Y además a usted le afecta de forma especial. 677.000 euros valorada la ciudad deportiva de Abegondo, que habría peleas entre todo el mundo para que la ciudad deportiva de Abegondo valga 677.000 euros, ¿no? ¿Sabe cuánto le tenemos que pagar? Que figuran en este momento como subordinado a la agencia tributaria de Galicia por la ciudad deportiva de Abegondo. Nos la valoraron en 116 millones de euros. 116 millones de euros. Y como teníamos que pagarle el 1% del patrimonio, pues le tenemos que pagar 1.116.000 euros. Entonces, ya me dirá usted si está de acuerdo con la valoración de la administración concursal de los 677.000 euros, si está de acuerdo con la valoración del club de más o menos 11 millones de euros de la ciudad deportiva, o si está de acuerdo con los 116 millones de euros que lo valora la Agencia Tributaria de Galicia y que, derivado de eso, tenemos que pagar 1.116.000 euros. Por eso, cuando le digo que las cuentas del Deportivo no tienen absolutamente nada que ver con lo que se está diciendo, es una realidad, pero la digo yo, y como lo dice el Lendoiro, no vale para nada. Pero lo vamos a demostrar. Poco a poco lo iremos demostrando, que esa deuda que se está hablando de esto, de lo otro, y tal, que no es tal deuda. Efectivamente, la deuda es importante, o sea, ahí no vamos a discutir, pero desde luego que es muy inferior a lo que... Pero este es un dato como para decir, bueno, ya no puedo creer absolutamente nada. Le he dado dos ejemplos, el de los 60 euros que se convierten en 4 millones de euros de deuda, 60 euros, y lo que la ciudad deportiva, que valoran los administradores concursales en 677.000 euros, se convierte en 116 millones de patrimonio, según dice la Agencia Tributaria de Galicia, y por lo tanto nos cobra 1.116.000 euros. En base a qué propuesta, qué le están proponiendo a esas dos entidades para pagar la deuda privilegiada. No, es una situación igual a la deuda ordinaria, pero pagándoles el 2% de intereses. O sea, es 2 años de carencia, 15 años de pago de la deuda privilegiada y 2% de interés. Presidente, se está especulando con la posibilidad de que Hacienda trate de invalidar los apoyos de esta mañana de ACES por supuestas irregularidades cometidas para solucionar el problema con los futbolistas a finales de julio. ¿Está tranquilo con esa posibilidad? Yo estoy totalmente tranquilo, porque nosotros la realidad de las cosas son las que hay y las que hoy se han aceptado en el juzgado. Lo que pueda decir Hacienda me merece, bueno, pues el respeto total de lo que es una institución pública, pero ahí se queda, y es una cuestión que no me compete además a mí, en absoluto. Yo no tengo conocimiento de nada, es decir, es una cuestión que le preguntan a la AFE y que será la AFE la que conteste, la que diga, ¿no? Nada más. Yo no tengo ni idea de esas cuestiones, son cuestiones de AFE de los jugadores, o sea, yo no hago cuestión de eso, ¿no? No, vamos a terminar con este tema cuando ¿hay alguna cosa más? Quien tenga miedo que se vaya, no me
Sí, sí. Que nosotros estaremos siempre. Pero hay posibilidades de que no. Estar sempre sabes por onde vou, non? Non sei exactamente por onde vas ti, sei por onde vou eu. Pero bueno, dime. Digo, si con isto se pode entender que a decisión que tomaste de allá atrás de non presentarvos é revocable. Non, vamos a ver. É revocable desde o punto de vista se alguén ten medo, porque están dicindo cousas que non teñen sentido ningún, non? Desde algún xeito de xente que está, bueno, que a situación é límite, a situación mañán pode desaparecer o Deportivo, está metendo medo a todo o mundo, non? Eso é o que non podemos nos aguantar, non? Sobre ese sentido de decir, mira, se ti tes medo, o dis, te vas, eu non teño ningún problema para voltar, non? O sea, é dicir, esa situación de decir, bueno, se alguén ten medo, que se vaya, porque que vai explotar unha bomba, que non sei, estamos xogando aquí con a xente ten medo, porque se lle mete medo, pero que nós non podemos botarlle medo a xente, porque isto non pode salir mal, é que non ten sentido ningún que a xente pense que pode salir mal, non ten sentido ningún. Temos resolto o tema dos ordinarios e dos subordinados, temos encaminhado simplemente pendente de firma, teóricamente, o tema dos bancos, e o que hai que buscar unha solución é para os temas de Facenda. E o temos que facer, pero hai que buscalo rápido, tranquilo, e que non pase nada. Non podemos estar tampouco nin admitir que non vayamos a ter os mesmos dereitos que pode ter o Valladolid, que pudo ter no seu momento Las Palmas, o que pudo ter o Racing de Santander, o que pudo ter o que ten o Rayo Vallecano, que están pendentes todos e non pasa nada. Hai que buscar unha fórmula de acordo. Eso é o que hai que buscar. E nós estamos abertos por completo a todo eso. E non estamos tampouco presumindo de cousas especiales en este momento, ni moito menos, sino estamos dicindo as cousas como son. E que temos o mellor convenio que se firmou no fútbol español para os créditos ordinarios, seguro. Porque se se suma o recorte da quita, se se lle suma que non hai intereses a 17 anos, estamos falando a mellor de 30, como mínimo, de 34, 17 por 2, 34%, máis 33, estaríamos falando de un 70% máis ou menos, non? De quita. Pero hai máis, o que falábamos moitas veces, de que se falas de unha quita moi importante, tamén é certo que tes que pagar a Facenda o 33% do beneficio que ten a empresa por ese lado, non? Por eso, o que sí queremos decir é que nós o vemos tan claro, tan fácil, moito máis fácil que o veíamos fai 25 anos, moito máis fácil, porque o Deportivo de hoxe non ten nada que ver co Deportivo de fai 25 anos. O Deportivo de hoxe é un gran club, é unha gran marca, é un club de futuro, sin ninguna dúbida. Eso é o que queremos dicir, non? Que aí estamos nós, aí sí que estamos nós. Non, ni máis ni menos. Ora, se empezan, bueno, que isto é moi complicado, isto é moi difícil, isto non se preocupe, non vaya. A cousa é moi fácil. Por lo que venimos escoitando, non sei se hai que interpretar que vostede volva a fogar. Home, sería totalmente injusto, non? Sería totalmente injusto porque os demais non lle fixeron, non? E se nós aceptamos eso en contra de que aos demais non lle fixeron, claro que me parecería injusto e habería que falar sobre o tema, pero eu non penso en eso porque me parece tan injusto que non creo que o Deportivo merezca eso, non? E a palabra liquidación evidentemente tampouco. Ni palabra, de eso ni palabra, eso ni palabra, ¿no? O sea, eso es lo que le mete miedo a la gente. El hablar de esas cosas, la palabra liquidación, la palabra no sé qué, pero ¿por qué liquidación? Vamos a ver, cuando una cosa es viable, alguien lo puede romper.
Cuando algo se puede pagar sin ninguna duda y lo único que le estás pidiendo a Hacienda es que te dé facilidades para pagarlo y que en vez de darte 8 años, como están hablando, te den 11 o 12 o 13, como se lo dieron al Celta, que es hace 4 días, y en Galicia. Es que eso es la posibilidad de hablar de liquidación. Eso es entrar en el juego que verdaderamente han querido los administradores concursales, ha querido la Voz de Galicia, y yo no voy a entrar en ese juego en absoluto, porque es tan seguro que el Deportivo le puede devolver a Hacienda todo lo que le debe, como que lo único necesario que tiene que tener es la garantía de la televisión y el tiempo suficiente para pagarlo. Y nada más, Lo que pasa es que mientras en otros sitios estaríamos todos, defendiendo lo mismo, aquí no se está defendiendo lo mismo todos. Todo el mundo está con elucubraciones y después se tirará de las orejas o se tirará de los pelos cuando vea alguna dificultad especial. Y yo no quiero entrar en ese juego, no puedo entrar en ese juego, porque nosotros no somos menos, ni más tampoco, pero no somos menos que los demás. ¿Por qué en Vigo van a tener una situación que no vamos a tener en La Coruña? Eso hay que demostrarlo. Y el primero que se pone al frente de la manifestación ahí soy yo. O sea, eso seguro. O sea, aquí o jugamos todos o pinchamos el balón. Pero para todos, para todos. Y yo creo que aquí precisamente lo que pasa es que el balón que se quiere pinchar es el del Deportivo. Y no lo vamos a consentir. ¿Le sorprendería que se llegase a un acuerdo más o menos rápido con Hacienda cuando entre el nuevo equipo directivo? No lo sé, a mí me da lo mismo que se llegue antes o después, pero que se llegue. O sea, a mí lo único que me preocupa, lo hemos dicho siempre, es el convenio y el ascenso. Y punto. Lo demás lo hemos demostrado rápidamente. Cuando vimos que podía haber una sensación de un sector que quería cambio, hemos dicho, no se preocupe, que por nosotros no va a ser. Lo dijimos el día 31. Cuando nosotros veamos que esa situación se produce, el día 31 de julio, cuando veamos, pero que nadie nos empuje, que nadie haga no sé qué. Y lo hemos tomado la decisión ese día, cuando dijimos, hemos perdido una votación importante, la gente parece que quiere cambio, nosotros le ofrecemos el cambio. Y la gente, incluso en esta vida, es muy difícil perder, pero es muy fácil ganar. Pero hay gente que no sabe ni ganar. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso en esta vida. Perder es difícil, pero en el fútbol, los que hemos vivido el fútbol desde hace muchísimos años, y el deporte en general, felicitas al ganador al terminar. Y felicitas al ganador. Y yo al terminar la asamblea del Santa María del Mar, del día 20, no sé qué, 21, bueno, el día de diciembre, he felicitado al ganador. Pero cuando no se sabe ganar, eso es muy peligroso. Porque cuando no se sabe ganar, ¿cómo se va a saber perder? Tú eres un chico espabilado, ¿verdad? Presidente, llama poderosamente la atención, acaba de emitir un comunicado el señor Tino Fernández, donde da las gracias públicamente a Hacienda por el trato recibido, por las reuniones concedidas, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que el señor Tino Fernández sea capaz de reunirse las veces que ha querido con Hacienda y usted como presidente del Deportivo haya solicitado reuniones con Hacienda, no se lo hayan concedido, esté esperando por la reunión con la delegada, etcétera, etcétera? ¿Usted qué respuesta tiene a todo esto? Bueno, yo no tengo ni siquiera el dato que se me está que estás facilitando ahora de que hay un dato, sí, pero me refiero que yo no lo tengo, no sé si es de ahora mismo o de tal, si es de ahora mismo, es decir, bueno, que lo aclare él. O sea, yo lo único que puedo decir es la realidad de lo que acabo de decir hace muy poco tiempo. Nosotros hemos solicitado, pues, y lo hemos dicho hace poco, hace 8, 10, 15 días, os hemos dicho que hemos solicitado una reunión con Hacienda, que esperábamos que nos la comunicase, la posibilidad de reunirnos, y no nos lo han dicho. No, lo que a mí me gustaría saber es si esas reuniones fueron, si efectivamente existieron, si las reuniones
fueron favorables, si ha conseguido algo, si algo se va a producir, o algo por el estilo, no sé qué, no sé cuánto, porque yo tengo la seguridad, entre comillas, de que entre personas civilizadas hablando nos entendemos la gente. Y yo estoy convencido de que yo y nosotros nos entenderíamos con Hacienda, y lo hemos hecho en muchas ocasiones, nos hemos reunido y tal, y me imagino que intentando buscar una solución al problema se encontrará, ¿no? Hombre, yo no creo que, lo hemos ya comentado en alguna ocasión, ¿no? Es decir, en esta vida las personas no pueden ser el objetivo de las instituciones, podrán ser institución, es decir, o sea, ¿cuál es el planteamiento de cualquier institución, llámese ayuntamiento, diputación, xunta, hacienda, con el deportivo? No puede estar mediatizado porque el presidente sea Lendoiro, los consejeros sean Rebollo y Marcos, y eso no se puede aceptar, claro. Eso desde el punto de vista de la sensatez repugna, ¿no? O sea, es decir, eso no puede ser, o sea, es decir, y por lo tanto yo estoy convencido que no puede ser así. O sea, que eso, estoy convencido de que vamos a llegar a un acuerdo con Hacienda, porque queremos llegar además a un acuerdo con Hacienda, y lo ofrecimos desde el primer año, desde el primer momento, hace más de un año, le ofrecimos la posibilidad a la que podíamos llegar, que es que nosotros le podemos pagar según el campo donde estemos. Si estamos en primera división, ¿cómo le va a poder decir el señor Fernández que le va a pagar 9 o 10 millones a todos los acreedores del Deportivo en un año en segunda división? O sea, ¿y quién sabe si el año que viene estamos o no estamos en primera o en segunda división? ¿Quién lo sabe? O sea, ¿cómo puedes firmar eso? Pero ¿cómo lo puedes firmar para 8 años? Es decir, los 8 años tendrías que estar en primera división y con unos esfuerzos terribles para poder hacer frente a eso. Con lo cual, lo normal es que al debilitar la posibilidad económica del club, el club, si no baja el primer año, bajará el segundo o el tercero, porque es de sentido común. Otra cosa es que después, bueno, se producen circunstancias a veces excepcionales en el fútbol, porque entra o no entra el baloncito y se resuelven los problemas, pero nada más que eso. Por eso yo no puedo entender que eso Hacienda lo vaya a hacer de esa manera. Estoy convencido de que ese no es el objetivo. Sí estoy convencido de que Hacienda y el Deportivo van a llegar a un acuerdo. Sí estoy convencido de eso, porque es lo que me da el sentido común, y yo creo que tengo bastante sentido común a pesar de lo que alguna gente cree. Una última cuestión. El señor Conchado hace días atrás pues ha dicho que el señor Lendoiro tenía 106 delegaciones susceptibles de anulación y el señor Tino Fernández 800. Yo no voy a entrar en eso. ¿Va a tomar algún tipo de...? No voy a entrar en esas cuestiones porque en este momento estoy fuera de juego. No, o sea que no. Primero, no creo que no es así. Otra cosa es valoraciones que hay momentos que se pueden a lo mejor tener en consideración, si esta a mí me parece válida o no me parece válida, pero no voy a entrar en ese juego. De ordinarios. Ordinarios. Con un 33% de quita, solamente para los acreedores no podía haber sido mejor para el Deportivo con una mayor quita. Y se abre la duda de que así se quita la pieza de calificación. Vamos a ver, miren. La pieza de calificación, aparte de que a mí no me preocupa, la pieza de calificación, por un sentido razón, lo hemos dicho ya varias veces, por eso me repugna el tener que estar hablando constantemente de ese tema, es que nosotros no hemos cometido ninguna irregularidad. Nosotros lo único que ha ocurrido es que hemos tenido varios descensos, uno de Champions a no Champions, después hemos tenido de primera a segunda, y esas cantidades hay que pagarlas, ¿eh? En el fútbol hay que pagarlas. Por eso me refiero que ese tema no. Pero es que hace un momento hablábamos precisamente de la diferencia de valoración
Porque claro, usted lo que no puede pedirle a nadie es que le dé 17 años y aún encima tenga 60 o 70% de quita. Pero si le dice que tiene una quita hasta ahí aceptable, que fue lo que nos aceptó la AFE, por ejemplo, y los jugadores, y la Liga en concreto, y le dice que le va a pagar a 17 años, quiere decir que esas 33% se convierte en prácticamente un 70 o más de un 70 según como valoren los intereses. Si los valoran el 2%, son 2 puntos, por 17 años son 34, más 33 son 67% de quita. Y aún encima, como también le decía hace un rato, no afecta al beneficio que tiene que recibir Hacienda precisamente por esa quita. Con lo cual es infinitamente mejor que cualquier otro concepto. Pero es que no son los 17 primeros años, es que hay otros 30 millones que van a otros 17 años. Con lo cual, el último pago, el Deportivo lo paga en el año 35. En el año 35. Y por eso le decía que es el mejor acuerdo. Se terminó este tema lo eliminamos, ¿no? Bien, vale, otros temas. Una última pregunta solo. Sí. Usted tiene unas delegaciones de acciones de, accionistas de la entidad. ¿Qué va a hacer el día 21 y 22? Lo que deba hacer. ¿Pero va a votar? Lo que deba hacer. Pero le prometo que lo que deba hacer. Está anunciando en Twitter que hay acuerdo ya para el transfer de club y están a la espera de recibir la documentación. Que están anunciando eso. Sí, sí. Nosotros decimos que no hemos recibido nada de dinero. Recibimos un comunicado que daban la orden teóricamente a un banco, teóricamente, porque hay que entenderlo, ¿no? Lo único que entendíamos era que ponía 300.000. Eso sí, lo entendimos perfectamente, pero ya no entendimos nada más. Y que parecía que daba un orden a un banco para que también entendíamos que le transfiriesen esa cantidad de dinero a una cuenta que efectivamente era la nuestra en un banco de aquí de La Coruña, ¿no? De momento no ha llegado dinero, de momento no habrá transfer y está en el límite porque son 48 horas las que tiene que estar aquí el dinero y que por lo tanto se pueden cumplir como muy tarde, entre mañana y el lunes. Digo porque... ¿Cómo? 14 minutos, ¿qué? No, que tienen 24 horas desde que fue para allá. O sea, 48 horas desde que fue para allá y ahora, efectivamente, ayer nos llegó un documento que es como si yo, sin fondos, por ejemplo, vamos a suponer, que no es la palabra, y seguro que en el caso de ellos seguro que es correcto el envío, pero es una firma que le envío al banco, transfiérame 2 millones de euros a mi amigo fulanito, y tal. Oiga, mire, que usted no tiene aquí 2 millones de euros, es decir, no es lo que nosotros sobre nuestro poder, no es la transferencia de banco a banco, sino que es la orden del club al banco que le pague, que seguro que es correcta, ¿eh? Pero que es que coincide además un dato verdaderamente negativo en este aspecto, es que los viernes allí son los domingos nuestros. Non hai acordo, non hai pasta. Eso es una cuestión que pactaron los candidatos a la presidencia del Deportivo y que una vez que efectivamente se produjesen esas cantidades y se ingresasen esas cantidades, pues se podían llevar a cabo el traspaso. Bien.
para poder realizar también las adquisiciones que se creyesen oportunas, porque lo aceptaba la administración concursal y lo admitía también la Liga de Fútbol Profesional. Eso es correcto, y por lo tanto, mientras no exista el pago, no puede existir que el jugador sea considerado como jugador de Dubái. ¿Los números de la operación entonces al final cómo quedan? Los números son complicados. En esta vida los números siempre son complicados. Son 300.000 euros que el jugador, el jugador parece ser, pone y deja de percibir las cantidades que en este momento tiene pendientes. O sea que serían como unos 80.000 euros más, 90.000 euros más, 390.000 euros. Y después, a efectos de fichajes, quedan 140.000 euros, que serían los que le quedarían pendientes a él de percibir del segundo semestre de esta temporada. Estoy dando muchos datos, me estoy haciendo mayor, Estoy dando muchos datos. Sí. Si se confirma a marcha, bueno, sé que están barallando distintos nombres, como son... Sí, pero eso sí que ya lo tienen que pactar de alguna manera tanto Fernando Vázquez como Ernesto Bello, con la anuencia mía me refiero, porque si no, no firmo. Pero que con la anuencia de los candidatos que han delegado su responsabilidad, vamos a decir, en lo que opinen Fernando Vázquez y Ernesto Bello. Fernando hoy no reconocía lo del caño y bagaza. ¿Cómo está ese tema? Bueno, eso ya son cuestiones técnicas donde yo no entro, porque firmo solo. Yo solo firmo. O no firmo. Pero sí, pero ya ahora ya estoy ya fuera de juego. Referente ao que se debe dos xogadores, que parece que algún deles manifestaba alguna inquedanza esta semana, unha cuestión que... Es una cuestión rápida, me imagino que es una cuestión rápida de llegar transferencias de un lado, del otro, no sé qué, no sé cuánto, que no llegaron, pero bueno, que no debe ser preocupante en ese aspecto, porque lo que, hombre, a nadie le agrada estar en esta situación, en estos momentos y tal, pero bueno, esos son los temas. Por ejemplo, Hacienda tenía que abonarnos 2.160.000 euros, creo recordar, desde el mes de marzo, y no se han abonado, por ejemplo, ¿no? O sea, efectivamente dirán, hombre, vosotros nos debéis mucho más a nosotros, ¿no? Pero esta es una orden del juez, en el sentido de que ya lo ha aceptado también la audiencia provincial, y que el día 13, el lunes me parece, hay una vista precisamente sobre ese particular del abono al Deportivo de esa cantidad de dinero, que unida a otras que también tienen que llegar y que no han llegado, y que puede ser cosa de que esté ya hoy en el club o que esté en el lunes, pero que me refiero que en ese aspecto estamos teniendo dificultades por algunos embargos que se están produciendo o se han producido, ¿no? En algún caso. Sí, claro, por supuesto que se puede acordar, y eso sí que no se ha pagado antes y no se pagó ahora, es por orden de la administración concursal, en el sentido de que mientras no se le paga a los profesionales, no se paga a nadie. Porque a los trabajadores del club sí se les podría haber pagado. Pero la administración concursal dio la orden de que mientras no se le pagase a los jugadores, no se pagase absolutamente a nadie. Si no firma la administración concursal, es como si no firmo yo, no cobran. ¿Ese dinero que venga por julio va para reforzar el equipo, no va para tapar agujeros? Entonces, No, por supuesto, no, en absoluto. Para tapar agujeros, si no hay agujeros, ahora no hay agujeros. No hay agujeros, no hay. No hay agujeros en absoluto, lo que pasa es que tiene que llegar el dinero que tiene que llegar, es decir, pero no por eso, es decir, no hay agujeros, no es aquello de decir, no, es que estamos, no los hay. Otra cosa es que no haya llegado el dinero en ese momento determinado, porque por unas razones o por otras no vamos a dar más datos, ¿no? Pero hay
cuestiones en los juzgados, y todo, y después, por ejemplo, cosas tan inauditas como si el juez ordena a Hacienda que nos devuelva una cantidad de dinero que nos tiene que devolver y no nos la devuelve. Bueno, pues tienes ahí ese tema, a pesar de lo que dice el juez. Es decir, hay veces que ni siquiera el juez puede aceptar, puede encontrar la posibilidad de que Hacienda devuelva el dinero que nos tiene que abonar. El día 13 en concreto, pero es el lunes, el lunes, pero que ya el juez, ya la audiencia provincial ya desestimó la cautelar donde decían que querían evitar la ejecución. No evitamos la ejecución, que se ejecute y tal, y el 13 estoy seguro que la audiencia provincial dirá que efectivamente nos tienen que pagar eso, pero que ya lo ha dicho de antemano. Sin embargo, no hemos recibido el dinero desde marzo. Estuvo en el Supremo, entonces hay una serie de cuestiones que son como son, que hay que aguantarlas, estés o no estés de acuerdo. Vale. Muy buenas.